Pues ahora sí quiero ir directamente a la palabra y necesito que me prestes atención, porque, como digo siempre, a veces no son palabras muy innovadoras las que se predican desde aquí, sino que es la que sentimos de parte del Señor como una necesidad para el corazón de la Iglesia. Yo en algunas ocasiones, como siempre digo, y lo hago público porque es una realidad que no solamente te pasa a ti, sino que nos pasa a todos. Yo sufro una especie de lucha interna cada vez que me toca predicar, entre predicar lo que a mí me gustaría o predicar lo que siento de parte de Dios. Siento una lucha interna, hay como un Barty aquí bueno con alas y un Barty malo con cuernos, como en las películas. Y el Barty bueno me dice, hombre, hazle caso a Dios, aunque sea una palabra que para ti es más sencilla o que para ti es como, jolín, estoy repitiendo otras cosas que ya se han dicho. Y el Barty malo me dice, no, sé un chulo, busca palabras raras en el griego, en el arameo, que la gente se quede loca. Es más, invéntatelas si la gente ni las conoce. Y así dices cosas nuevas. Di que el Señor te ha revelado algo nuevo, y tengo esa lucha interna de decir, hermanos, así se caen las barreras, y que todo el mundo diga, dos oraciones para que el demonio se caiga, los 4 pasos que te llevan hacia la victoria, cómo tener a la suegra lejos. No, serían predicaciones que a todo el mundo le gustaría escuchar. Pero la palabra de Dios, cuando a veces trata en tu corazón y quiere que tú expreses una verdad absoluta, pero a veces sencilla, es como que yo a mí mismo me digo, y qué corto me voy a quedar, ¿no? Qué sencillo lo voy a hacer. Va a parecer que no sé decir otras cosas o que no sé tocar otras historias. Pero mira, el otro día me salió un vídeo donde decía un predicador, está bien utilizar otras historias bíblicas, está bien predicar de Pedro, de Pablo, de Jonás, de David y de cualquier otro, pero no hay nada que me haga sentir mejor predicador que hablar de Jesús. No sé si estás de acuerdo conmigo. Mira, puedo crearte la historia más bonita y elocuente de cómo David en la cueva de Adulam hizo valientes, y eso es un mensaje positivo y emocionalista que te puede desafiar a ser un valiente. O te puedo predicar de cómo Jesús se dejó golpear, y ahí parece que no hay tanta valentía, parece que no hay tanto emocionalismo, pero te digo la verdad más absoluta, necesitamos ser más como Jesús que como David. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Y bajo ese enfoque, ahora sí, quiero entrar en la palabra. Y Dios me trae una palabra al corazón que le he puesto por título, una nueva oportunidad. ¿Cuántos quieren una nueva oportunidad? Una nueva oportunidad, y tiene que ver en general. Algunos necesitan una nueva oportunidad en lo laboral, porque han perdido el trabajo, porque le ha ido mal. Algunos necesitan una nueva oportunidad en la familia, porque hubieron algunos problemas, algunas circunstancias difíciles. Algunos necesitan una nueva oportunidad dentro de la iglesia, porque algo fue mal, un malentendido, y eso parece que ha cortado ministerios o influencia. Algunos necesitan una nueva oportunidad en cuanto a relaciones, porque hubo una pelea y parece que se ha distanciado y le gustaría volver a iniciarse, pero parece que las cosas no están como antes. Y otros, sencillamente, necesitan una nueva oportunidad con el Señor. Aquellos que consideran que están en una situación, voy a utilizar el extremo, ¿vale? Quizá no todos se encuentran en esa situación, pero para que tú me entiendas, algunos se encuentran en la situación que se ven más fuera que dentro. Se ven prácticamente alejados del Señor. Algunos se ven incluso hasta condenados en el mundo. Pero traigo una palabra de Dios que puede ser sencilla, pero es real. Dios te da una nueva oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Vivimos en la sociedad actual, vivimos en una sociedad más etiquetada de la historia. Hoy a todos se le busca un nombre. Pues tú eres influencer. Tú eres de los altos, tú eres de los buenos, tú eres de los malos, tú eres de los españoles, de los gitanos, de los payos, tú eres ecuatoriano. Y buscamos hacer la máxima separación entre los hombres
para estar etiquetados bajo una columna que nos haga diferenciar entre otros hombres. Tú eres de los buenos, tú eres de los malos, tú eres de los menos buenos. En cuanto al sistema de la condición de la identidad de género, ya no vamos a decir más, ¿no? LGTB, HIJK, L+. Cada vez se inventan una nueva letra para añadir otra etiqueta más en la que la gente se pueda sentir cómodo. Ya por si no hubiera suficiente, ya sabéis que la nueva moda es ser un Therian, que es, si ya no te consideras dentro de ningún género personal, puedes optar por sentirte un animal. Normal, dice el Antonio, me sentía un león. Ja, así yo también. Aunque el Antonio era un león, pero sin melena, es que no me lo podía guardar, no me lo podía guardar. Lo llevo ahí dudando otros días, digo, no lo diga, pero el Bartimá lo ha ganado. Vivimos en la sociedad más separatista de la historia, donde queremos alejarnos el uno del otro y decir, yo no soy como este, y el otro, yo no soy como él, y el otro, yo estoy entre medio de este y el otro, y queremos buscar un hueco para cada uno. Lo peor es que no solamente es en la sociedad de afuera, sino que también lo hemos llevado a la propia religión. No dentro de todas las religiones, incluso me voy a meter dentro del cristianismo. Todos aquellos que creemos que Jesucristo murió en la cruz por amor a nosotros. Pero es que dentro de eso tenemos los testigos de Jehová, tenemos los católicos, tenemos los evangélicos, tenemos tantas separaciones. Pero es que dentro de los cristianos evangélicos tenemos los pentecostales, los no pentecostales, los neopentecostales. Tenemos tantas etiquetas, pero es que dentro de los evangelios cristianos pentecostales tenemos muchas denominaciones. No hay en la historia del ser humano tanta separación y tantas etiquetas como las que vivimos hoy en día. Parece que el ser humano, la persona, ha quedado en un segundo plano y ahora vamos más por el nombre, por la chapa, por el título, por el apellido, vamos más por la condición que por lo que realmente tenemos o cómo nos definen las otras personas. Es que a mí me catalogan de el famoso, el gracioso, el santo, o por el contrario, el cabra perdida, el mentiroso, el engañador, el embustero. Y tenemos preferencias, si es a favor, o tenemos etiquetas negativas, si es en contra, tanto que nos ponemos nosotros o nos pone la sociedad para, repito, aislarnos en un grupo pequeño y que así nos sintamos diferentes del resto de la persona. Pero Cristo en Juan 3:16 dice, de tal manera que Dios amó a los guapos, de tal manera amó Dios a los bajos, de tal manera amó Dios a los raperos, de tal manera amó Dios a los españoles. ¿Dice eso tu Biblia? Ayúdame, la Biblia dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo entero, sin preferencias, sin condiciones, sin etiqueta. Dios te ama, sea como sea. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Y en esta mañana Dios te quiere dar una oportunidad. Y aunque el mundo y el sistema quiere tratar de encasillarte, incluso algunas veces sea realidad, algunas veces es que tú te consideras muy distinto a la sociedad. Es que yo no soy como aquellos, es que los otros lo tienen más fácil, es que los otros lo tienen de una manera más especial. Te digo en esta mañana, quiero transmitirte de alguna manera que tienes que saltar por encima de los límites. Los límites que tú solo te has impuesto o que otros han impuesto sobre ti. Decía el Antonio, aquella mujer que iba a ser apedreada, tenía límites impuestos por la condición de hombres. Y ella a sí misma también se veía culpable. El mundo la veía culpable. Os pregunto, iglesia, en esta mañana, ¿era una realidad o no era una realidad? Claro que sí, era una realidad. Pero Cristo vino a dar una nueva oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? No hace falta que lo busques si no quieres, pero quiero leer dos textos rápidamente antes de ir al centro de la palabra. Dice en Lamentaciones, capítulo 3, verso 21, dice así: en esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré.
por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad. Había otra versión que más o menos traducido así sería: voy a estar tranquilo y confiado porque sé que el Señor me da una nueva oportunidad. Porque grandes son las misericordias de Dios y se renuevan cada mañana, es decir, cada día hay misericordia, hay gracia del Señor para aquellos que no somos perfectos, para aquellos que tenemos debilidades, para aquellos que de una u otra manera cedemos ante la tentación, caemos en el pecado, cedemos ante la burla o ante el escarnio que nos pueden hacer, ante la crítica que nos hace el mundo, y cedemos y somos etiquetados de una manera en una realidad donde somos diseñados, somos considerados culpables. Pero te traigo la palabra en esta mañana que quiero por favor que te la creas y que la abraces en tu corazón, y es que estés por donde estés pasando, sea como sea que te han catalogado, el Señor tiene una nueva oportunidad para ti. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y en esta mañana hay misericordia de Dios para aquellos que tienen un corazón cercano al del Señor. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Hay misericordia de Dios para ti. Dile al que tienes al lado: tienes una nueva oportunidad. Dice Isaías 59:1: He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Todavía la mano del Señor sigue extendiéndose para aquellos necesitados. ¿Habrá algún necesitado en esta mañana, en este lugar? Hay 2 o 3, el Señor tiene poco trabajo, gloria a Dios. Cada vez son más, le estáis dando la faena al Señor, pero menos mal que el Señor no es tardo para oír. Menos mal que el Señor sigue escuchando a las vidas necesitadas que le piden una nueva oportunidad al Señor. No sé si en alguna situación, como decía al principio, te has sentido abrumado por tu realidad. No quizá al extremo de esa mujer, pero sí en una condición de decir: si es que no veo salida de donde estoy. Es que me veo tan lejano para volver al inicio. Es que creo que me he salido tanto de los valores cristianos, creo que me he alejado tanto del concepto cristiano, creo que me he ido tan lejos de la iglesia o tan lejos de lo que me enseñaron en el discipulado o conceptos cristianos, que me veo demasiado lejos de mi realidad como para intentar volver. Algunos incluso han dejado la iglesia por un tiempo y quieren volver después de ello, pero dicen: no hay espacio para mí. Porque en su pensamiento y en su mente empiezan a cuestionar la etiqueta que algún día le marcaron. Es que yo soy así, como decía antes el Antonio. Por eso digo que no hay casualidades, sino confirmación del Espíritu Santo. Hay gente que se siente tan culpable que dice: ¿cómo voy a volver a la iglesia? Yo no sé, mira, no me digan ni amén, ni aleluya, ni levanten la mano, ¿vale? Voy a mirar para abajo a ver si es que soy yo el único que cuando falla no sabe cómo acercarse al Señor, porque dice: a ver, ¿y qué le digo ahora? Después de tantas veces que le he prometido que lo iba a intentar y que lo iba a hacer y que ya no voy a ser el mismo de antes, vuelvo a ceder, vuelvo a caer, me vuelvo a alejar, ¿y ahora qué hago otra vez? Creo que en todos, en alguna situación, nos hemos visto en esa necesidad de una nueva oportunidad, pero no la hemos visto apta para nosotros. Creemos que el hermano de al lado sí se merece la oportunidad porque ha pecado menos que nosotros, porque lleva menos tiempo alejado que nosotros, porque él al menos va orando, aunque sea un poco a poco. Pero es que nosotros a veces ya no oramos ni por la comida. Y si oramos es para no atragantarnos. Pero el Señor tiene una nueva oportunidad. ¿De verdad lo crees? El Señor tiene una nueva oportunidad para ti. Y quiero llevarte a una historia de la Biblia donde ahora sí necesito que me acompañes. En el libro de Mateo, capítulo 27. Por favor, de forma rápida, los que tengan Biblia y el que no, que se acerque a un cristiano. Dijo un pastor una vez. Mateo, capítulo 27, versículo 15.
del 15 en adelante. Voy a leer, pero necesito que me acompañes porque si te saltas algunos detalles, luego no entenderás el contexto de lo que te voy a hablar. Mateo 27:15 dice así: ahora bien, en el día de la fiesta se acostumbraba el gobernador a soltar a un preso, al pueblo un preso, el que quisiese. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Repite conmigo, Barrabás. Reunido pues ellos, le dijo Pilatos, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con este justo, hablando de Jesús, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato le dijo: ¿qué pues haré con Jesús, llamado el Cristo? Y todos le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho este. Pero ellos gritaban aún más, diciendo: crucificadlo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: sí, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, se los entregó para ser crucificado. Amén. Barrabás es la historia del que hoy vamos a hablar. Hoy es del personaje principal, obviamente Jesús, pero entiéndeme, quiero que te quedes todo el día con este hombre, con Barrabás. Barrabás, la historia nos cuenta poco, pero hay detalles que nos hablan de la importancia. Por eso digo que yo tenía una lucha, si predicar de Barrabás, que tiene apenas 4 o 5 versículos en la Biblia, o predicar de un capítulo entero de David, o de Ezequiel, o de Daniel. Pero mira, hay detalles. Los que conocen un poco más de la Biblia, el inicio de la Biblia tiene 4 evangelios. Y los 4 evangelios prácticamente son el mismo escrito, pero visto desde 4 puntos de vista diferentes. Pero hablan de la historia de Jesús desde el nacimiento hasta la muerte y la resurrección. Algunos que han leído los evangelios ven que en algunos de los evangelios se repite alguna historia. Pero que hay otros que no cuentan las mismas historias que, por ejemplo, Lucas cuenta, Mateo no la describe. Y aquello que se encuentra en Juan, Lucas no lo describe. Y aquello que cuenta Marcos, Mateo lo corrobora, pero Lucas lo pasa por alto. Pero esta historia, déjame decirte que tiene algo de importancia porque aparece en los 4 evangelios. Este nombre, Barrabás, sale en los 4 evangelios. Y como yo creo que no hay casualidades y que todo lo que ha sido escrito en la palabra de Dios es porque tiene importancia, creo que hoy deberíamos detenernos a entender un poco más de quién se trata este nombre llamado Barrabás. Barrabás no nos cuenta mucho la historia, así que déjame intentar adivinar o de alguna manera suponer algo que yo pienso. Por favor, lo digo especialmente porque se está grabando y para todos los de aquí. No lo dice la Biblia. Hay algunos datos que no son históricos, que me los invento yo. Lo digo por si luego alguno en la puerta me está esperando con piedra, como a la mujer, para apedrearme. Barrabás, esto sí que es real, era un hombre judío, era un hombre de la época de Jesús. No se sabe la edad, si era mayor o menor, pero era un contemporáneo de Jesús. Era un hombre que caminaba por esas calles, que vivía con esa mentalidad con la que vivían en Israel en ese tiempo. La Biblia solo nos cuenta cómo llega la situación de los últimos días de vida que le quedaban, en lo que acabamos de leer. Le quedaban últimos días, últimos minutos, últimas horas de vida. Y sabemos la situación actual. En otros evangelios nos explica cómo ha llegado hasta ese punto Barrabás. Pero yo quiero hablar de cómo podría haber sido
¿O cómo podría haber empezado la historia de Barrabás? Barrabás probablemente nació en una familia con problemas. Porque nos cuentan las estadísticas, los números, la sociedad, nos dicen que no sé si era 7 de cada 10 niños con problemas, 7 de cada 10 presos hoy en la cárcel son niños que nacieron en familias problemáticas. Es decir, la probabilidad nos dice que Barrabás nació desde pequeñito en una familia con muchos problemas. Quizá con padres peleándose. Quizá con un padre alcohólico, perdonad por la expresión, drogadicto, un padre maltratador, un padre ausente, un padre que nunca cuidó, o al contrario, un padre que intentó hacer lo que pudo, pero que su madre no lo dejó acercarse, por situaciones de la vida. Y quiero que todo lo que voy diciendo, si en algo tú crees que el Espíritu Santo te está hablando, por favor no le cierres el corazón al Señor, porque hoy el Señor te quiere dar una nueva oportunidad. Hay muchos de nosotros que quizá hemos vivido esta situación. Estar de niño en una casa y no sentir que tu familia es la ideal, que no sentir que tu familia es la perfecta, y mirar hacia un lado o mirar hacia el otro y decir, yo me gustaría vivir en esa casa, a mí me gustaría que me regalasen los regalos que le han dado al otro, ojalá yo hubiera tenido el cumpleaños de aquel. Y ese niño empezó a crecer con algunos problemas internos. Quizá este niño creció sin amor, Barrabás. Quizá no le dieron la atención, no le dieron el cuidado, quizá no estuvieron por él, quizá no le acompañaron en ese inicio de su etapa, quizá no tuvo protección de quien él esperaba. Quizá fue un niño prácticamente abandonado en la calle y que él se tenía que ir buscando su vida. No recibió ese cuidado, repito, esa protección. Quizá Barrabás nació en una familia solo, sin hermanos, donde él se llevaba las culpas de todos, donde él se llevaba los palos de todos, donde él pagaba la frustración de todos, o por el contrario, quizá en una familia donde había tantos hijos que él fue un poco descuidado, él fue un poco desprestigiado, fue el olvidado de los hijos, fue el menos atendido, y quizá por eso empezó a herirse su corazón. En la edad de adolescente, en la adolescencia de Barrabás, por todo lo que llevaba arrastrando, probablemente empezó una conducta un poco rebelde. ¿Qué quiero decir con un poco rebelde? Que empezó a contestar mal a sus padres. Quizá empezó a faltar un poco el respeto, no con palabras muy ofensivas, pero que cuando su padre y su madre le decían, oye, tienes que hacer esto, él decía, luego lo haré, ya lo haré, no te metas en mi vida. Son de estos niños que decían, no te metas en mi vida, que tú no sabes lo que estoy pasando. O al menos eso veo por la película, que cierran la puerta y los padres no pueden entrar en la habitación. Mi mamá nunca me ha pedido permiso para entrar en mi habitación. Además, ella tenía la llave maestra, venía con la chancla, entonces decía, pase usted. Quizá era un adolescente que empezó a ponerse un poco rebelde, algo que no cuestionó quizá la educación de sus padres, porque a ver, ¿quién no tiene un niño con problemas en la edad del pavo? Y lo aceptamos. Es que este niño está un poco rebeldico, le vamos a tener que quitar un poco la play. Le vamos a tener que empezar a castigar un poquito sin salir con los amigos. Y este empezó poco a poco con esa conducta y como nadie lo recondució, como nadie lo corrigió a tiempo, él fue creciendo y en la edad de la adolescencia, en la edad de las hormonas revolucionadas, empezó a juntarse con algunos amigos que en vez de empujarlo, en vez de atraerlo, mejor dicho, a una buena conducta, empezaron a empujarle a una falsa valentía. ¿Cuál es la falsa valentía? A ver si te atreves a saltar la valla. A ver si te atreves a colarte aquí. A ver si te atreves a robar 2 paquetes de pilas. Yo lo hice eso una vez. Me dijeron, a ver si te atreves. Ya verás que sí. Y quería demostrar una falsa valentía que en realidad está etiquetada como valentía, pero que ahí no le veo nada de valiente. Y empezó a jugar con la maldad. Empezó a jugar con quitarle 2 chicles en la tienda del moro de abajo, ¿cómo se llama? Del supermercado. Empezó a hacer pequeñas travesuras en la adolescencia, pero que poco a poco empezaron a empujar a una adolescencia y a una juventud, empezando a tocar la delincuencia. Quizá este pequeño Barrabás, recordad de dónde viene, recordad toda su infancia, recordad su adolescencia. Quizá en algún momento su padre se ha ido de casa, si es que ya no estaba.
Quizás su padre en algún momento abandonó la familia, como quizá algunos de nosotros hemos vivido esa situación. Quizá hubo un divorcio y se desentendieron del cuidado. Y ante toda esta situación, Barrabás ha empezado a buscarse su propio sitio en la sociedad, su propia etiqueta, el propio grupo al que pertenecer. Sé que es un tiempo un poco antiguo, pero quizá empezó a trabajar con algunas pandillas. A ver si me gusta más este grupo, a ver si me gusta más el otro grupo, a ver si aquí están los más valientes o los mejores, los más atrevidos, a ver si estos se pelean más. Y él empezó a cuestionarse todo aquello que le habían enseñado o inculcado o que le había afectado desde pequeño, y poco a poco vio que era su rutina, su forma de vida, el ser un ladrón, el empezar a robar, pero ya no robaba los 2 paquetes de pilas, ahora empezaba a robar por necesidad, empezaba a robar alimentos. Recuerda que en su casa ya le habían abandonado y ya nadie se preocupaba por él. Así que él mismo tenía que ir a la frutería y robar. Él tenía que ir a la panadería y robar. Él tenía que ir al carnicero y robar. Y poco a poco fue viendo que su estilo de vida, aunque corría varios riesgos, también le suplía las necesidades. Como quizá algunos de nosotros en otro tiempo, que nos ganábamos la vida deshonestamente y corriendo riesgos, pero como nos salía bien, como al principio no habían problemas, como dentro de correr riesgo siempre salíamos ilesos, nos llegamos a acostumbrar a un estilo de vida de ganancias deshonestas, donde ha empezado a trabajar ya con peleas. Ha empezado no solamente a robar en tiendas, sino que empieza a robar a gente por la calle. Empieza a atracar bolsos, empieza a coger un poco más de fama, de etiqueta en el barrio. Cuidado con este grupo, que como os cojan es malo. Cuidado, no vayáis por la noche donde están esta gente. Empieza a relacionarse con gente que cada vez le produce un sistema más apagado, más de oscuridad, más de tinieblas, más de maldad, hasta que llega un momento donde él ya no se conforma con robar 4 bolsos o 4 manzanas en la frutería. Quizá Barrabás empieza a querer extender su imperio de maldad. Ya empieza con las grandes empresas, va a los bancos, va a gente más poderosa para poder gestionar un imperio de maldad donde la etiqueta que le pusieron al principio ahora sea grande para ser el mayor ladrón, el mejor ladrón, el más sanguinario. Yo no sé si te suena esto, pero en la realidad de hoy también lo estamos viviendo. La calle lucha para ver quién es el más valiente, a ver quién es el más ruinero, a ver cuál es la familia más poderosa que nadie le puede decir nada, a ver cuál es el que, cuidado cuando pase este. Y el mundo se mueve así, a ver quién gana más dinero, a ver quién ha hecho la mejor trampa, a ver quién engaña más al Estado. Y se van ganando los títulos, las etiquetas, catalogándose y sintiéndose orgullosos del lugar donde están. Pero te traigo una palabra para la iglesia. Tienes una nueva oportunidad. Si te has sentido identificado quizá con algunos de los conceptos que pudo haber vivido Barrabás, te digo que tienes una nueva oportunidad. A tal punto llegó Barrabás que poco a poco empezó a visitar las cárceles, pero no iba de visita a predicar como algunos de aquí. Empezó a estar interno. A lo primero había un poco de miedo los primeros días, las primeras semanas. Quizás su madre, que aunque no lo quería cerca porque había hecho mucho daño en la casa, el corazón de una madre le hacía ir a la cárcel y darle alguna ropa y algunos alimentos. Pero llegó un momento donde se acostumbró tanto Barrabás a la cárcel que le llamó su segundo hogar. Él se sentía cómodo, él ya tenía amigos, él ya tenía una especie de gobierno dentro de la cárcel, él ya tenía cierta autoridad, él ya tenía cierta fama y llegó a ser muy respetado dentro del mundo de los criminales. Quiero pensar yo que quizá en alguno de los momentos Barrabás quiso volver a casa. Quiero pensar yo que Barrabás en algún momento quiso cambiar su vida y acercarse de nuevo a su casa. Pero había una tradición judía que ya lo he expresado alguna vez, pero te lo voy a volver a decir. Se encuentra, por ejemplo, en la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo se va,
malgasta todo lo que tiene, pero dice, y él volviendo en sí, quiso volver a la casa de su padre. Había una tradición judía. Decían que si alguien del pueblo veía que el hijo volvía al pueblo, fuera de la ciudad, si él se acercaba y todos veían que se iba a acercar a la casa de su padre, todos los hombres, los ancianos, tenían que rápidamente coger una especie de jarrón, de vasija de barro que tenían en sus casas, y saliendo a la puerta tenían que tirárselo en el suelo la vasija. Rápidamente todos los hombres, se corría el rumor y todos rápidamente tenían que salir y destrozar la vasija de barro a los pies de aquel joven. Y decían una frase más o menos así: así como se ha roto esta vasija en pedazos, también se ha roto tu vida en estos pedazos. ¿Quién la arreglará? Y ahí lo dejaban. Te lo repito. Una vasija de barro cocida, la tiraban y cuando se rompía en mil trozos le decían al joven mirándole a los ojos: así como esta vasija se ha roto, también tu vida se ha roto, también tu corazón se ha roto, también las emociones que te enlazaban con tu pueblo, con tu casa, con tu padre, de la misma manera también se ha roto. ¿Y quién arreglará esto? Algunos, si lo ha intentado, es imposible restaurar una vasija de barro ya cocida, querer volverla a poner. Y si la llegas a poner con superglue o con alguna especie de arcilla o algo así, no será útil. La volverás a tener en posición, pero nunca más será útil. Una vez que la llenes de agua o algo de peso, empezarás a ver cómo las grietas van cediendo al tiempo y volverás a tener lo que empezó, una vasija vacía. Y esto hacía el pueblo para etiquetar de alguna manera el corazón de ese hijo, diciéndole: tú ya no tienes perdón, tú ya no tienes arrepentimiento posible, tú has deshonrado del todo a tu familia, has deshonrado el nombre de tu padre, has deshonrado el linaje de donde vienes, así que ahora ya nunca más volverás a tener parte en este tu pueblo, así que rompemos la vasija. Por eso dice la historia del hijo pródigo, dice que cuando el padre vio al hijo desde lejos, ¿sabéis lo que hizo el padre? Dice que salió corriendo. Porque si el padre se tarda un tiempo, el pueblo arruina la vida de su hijo. ¿Entended de quién estamos hablando? De un pueblo tan legalista como es el pueblo de Israel, que viendo una sanidad en el día de reposo, dicen que está mal. Un pueblo tan cerrado en su mirada, tan extremista, que se han regido bajo el ojo por ojo y diente por diente, que ven a un hombre cojo o a un hombre manco sanarse y le otorgan el favor a Satanás. Este lo hace por Belcebú. Las señales que hace, lo hace por el demonio. Porque si fuera de Dios, no lo haría en este día. Y Jesús tiene que romperle los esquemas y decir: pero a ver, ¿creéis que está bien o está mal hacer sanidades? Dar vida. ¿Creéis que está bien? Y ellos dudaban. No sé si está bien del todo. Porque tienen una mentalidad muy cerrada. Y en esa mentalidad cerrada no daban el permiso al arrepentimiento del hijo. Por eso dice que el padre salió corriendo antes de que el pueblo le pusieran la etiqueta al hijo de decir: tú no tienes perdón, tú ya no tienes arrepentimiento, tú ya no tienes vuelta atrás, tú ya no puedes volver a arrepentirte. Antes de que estas palabras se inculcaran en el corazón del hijo, el padre salió corriendo y lo abrazó y lo besó como diciendo: hijo, diga lo que diga el mundo, tú tienes una nueva oportunidad. Diga lo que diga la sociedad, diga lo que digan los vecinos, yo salgo a abrazarte y te acepto como mi hijo, como lo que tú eres. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Hoy tienes una nueva oportunidad. Y quizás en esos momentos que él quiso volver, nadie salió a su encuentro. Quizás cuando Barrabás quiso, en algún momento de lucidez, quiso volver a su casa, quizá el padre nunca salió. O peor, el padre ni siquiera estaba. Así que las marcas quedaron grabadas en su corazón y en su mente. Esa visión de vasijas rompiéndose, una tras otras, esas palabras ofensivas del pueblo, marcaron su corazón y dijeron: para mí no hay vuelta atrás, prefiero ya
darlo por perdido. De perdidos al río, ¿no? Que suelen decir, ya me estiro a lo que venga. Y aquí quiero que entendamos quién era Barrabás. Te he contado lo que quizá en algún momento pudo haberle pasado a Barrabás, hasta que llega aquel momento de la cárcel, donde nos dicen otros evangelios que llegó a la cárcel por haber asesinado a un hombre. Porque ya perdió el juicio y dijo, ¿sabes qué? Ya lo que venga. Y en esa mala vida una cosa te lleva a la otra. Una pelea, una discusión, un poco más de beber, un poco más de tomar, y llega un momento que esas malas decisiones, en una revuelta, pagó la ira, pagó la rabia, pagó la frustración, pagó el dolor del abandono y lo pagó con el que primero pillase. Y a ese le costó la vida. Tanto es así que lo llevaron preso, y ahí es donde hemos leído la palabra, que estando preso le dijeron al pueblo, ¿a cuál queréis que os suelte? Pero atención, que estamos todo el día hablando de Barrabás, pero he leído según la historia y según los historiadores, y dicen, y he aprendido un secreto que te va a cambiar por completo. Dicen que muy probablemente Barrabás no exista como nombre. Barrabás es una especie de apodo, de, ¿cómo te lo diría yo? De etiqueta, de sobrenombre, que ha marcado la vida de un hombre criminal, de una vida de un hombre sanguinario, de una vida de un hombre mentiroso, engañador, estafador. Y aquí hay dos vertientes que los eruditos bíblicos han traducido para este nombre. Antes que nada, por si tú tienes alguna duda, no hace falta que lo busques, pero si tienes la duda, sí. Marcos capítulo 10, verso 46, nos habla la historia de Bartimeo. Y dice que Bartimeo era hijo de Timeo. Si no te lo crees, está allí en Marcos 10, 46. Es decir, la palabra Bar significa hijo de. Y Timeo era el nombre de aquel padre. Que también el nombre de Timeo tiene otra traducción, pero ahí no me toca hoy la historia del Barti, para los amigos. Pero hoy quiero hablarte de Bar Abá. Hay dos traducciones según los eruditos. La primera es que el nombre compuesto sea Bar, hijo de Abá. A-B-B-A. ¿Te suena esa palabra? Padre. Es como Jesús clamaba a Dios. Abba. Pero esta connotación significaría de alguna manera que este sobrenombre sería el hijo de su padre. Escucha bien, ¿eh? Hay algo profundo, hay algo que tienes que meditar. Si lo pasas por alto te vas a perder el centro de esta palabra. El hijo de su padre era una expresión burlona. ¿Sabéis por qué? Porque lo he contado antes. En la tradición judía, cuando uno quería renegar, lo que le decían es que su vínculo con su padre se había cortado, se había destrozado, como esa vasija. Y para un israelita, para un judío, no hay nada más importante que aprobar su ascendencia y su descendencia. Por eso en la Biblia encontrarás capítulos tan aburridos como este era hijo del otro, hijo del otro, hijo del otro, hijo del otro. Porque para ellos es muy importante mantener un linaje real que los conecte con Abraham, el padre de la fe, el padre de la promesa. Así que, poniendo un sobrenombre, diciéndole, tú eres el hijo de un padre, el hijo de tu padre, el hijo que no tienes nombre, no le ponen un nombre a su padre, es una especie no me sale ahora la palabra, de despectivo, de algo malicioso, de algo dañino, algo que quieren hacerlo culpable, que quiere que se sienta mal. Tú no tienes padre, tú eres un mal hijo, tú eres un tirao, a ti nadie te quiere, tú no perteneces a ninguna familia, tú eres un don nadie. Y por consiguiente, escucha bien, cuando tú no tienes relación con tu familia, la expresión hijo de un padre que también tenía que ver con hijo de cualquier hombre, haciéndote una ofensa. Perdonar si alguien se siente mal, pero son las palabras que en el estudio he encontrado. Eres un hijo de cualquier hombre, como diciendo, tú no tienes padre, da igual, cualquiera ha podido ser tu padre en una mala noche, en una noche de descuido, en una noche de vicios, en una noche de alcohol,
Cualquiera ha podido ser tu padre. Y entonces, dicen los historiadores que se podría haber traducido como hijo de los hombres. Escucha bien los detalles, que esto te puede cambiar la vida, ¿eh? A Barrabás lo conocían como el hijo de la humanidad, de los hombres, el hijo del quien sea, el hijo de la carne. Pero, por otro lado, eso déjalo ahí, no lo olvides. Hay otra traducción, que puede ser Bar, hijo de Abad, terminado en D. Abad es la raíz de la palabra Abadón. ¿Saben lo que significa Abadón? Significa destrucción, fracaso, significa el final, significa lo fatídico. Es decir, eres el hijo de la perdición, en pocas palabras. Eres el hijo de la destrucción. Eres el hijo del abandono. Eres la maldad encarnada. En otras palabras, su sobrenombre, su apellido, la etiqueta que le había puesto el mundo por todo lo que se ha ganado en su vida, le han llevado a tener el nombre de despreciable. Eres el hijo de la destrucción. En otras palabras, por donde tú pasas siempre hay peleas. Contigo en casa nunca podemos estar bien, siempre nos traen la ruina. Contigo en la casa, si no es por una cosa, es por otra, siempre acabamos mal, acabamos peleados. Contigo no se puede ir a ningún sitio porque siempre me la lías. Eso significaba Bar Abad, hijo de la maldad, hijo de la destrucción. Es decir, cualquiera que sea de las dos vertientes de donde procede Barrabás, significa que le han catalogado como alguien malo, alguien culpable, alguien que se merece donde está y lo que tiene, alguien que se merece que lo castiguen por todo el estilo de vida que han llevado. Pero solo en aquel momento, solo hasta ese momento, es llevado a la cárcel y por primera vez pasa algo que él no se espera. Lo hemos leído en la historia. Dice que llegada la fiesta de la Pascua, los romanos, ya que tenían bajo su imperio, bajo su gobierno, bajo su autoridad al pueblo de Israel, para hacerse los buenos, dentro de que ya lo castigaban, los injuriaban, les trataban como perros, les cobraban el impuesto, etcétera, 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 porque eran muy buenas personas, el día de la Pascua soltaban a un preso judío, como diciendo, venga, va, al que queráis, al que queráis. ¿Qué pasa? Que allá había un problema, porque ¿qué madre no pedía que su hijo fuese libre? Ahí entonces se reunía el Sanedrín, se reunían los sacerdotes, los ancianos, y tenían que decidir, atención, quién era el menos dañino para la sociedad. Porque ya que vamos a soltar a un preso, puestos a elegir entre, perdonad por la expresión, entre un violador, un asesino, un estafador de millones o un mentiroso que ha dicho en la renta que no cobraba tanto, y al final sí la ha cobrado, ¿a quién decidimos que soltar? Al que menos daño nos va a hacer. Aquel que ha dicho 4 mentirijillas, pero por favor, dicen las madres de niños, no soltéis al violador. Dicen los padres que han sufrido el asesinato de un hijo, ni se os ocurra soltar al asesino. Pero esta vez, en el juicio, sacan a 2 hombres. Por un lado, al hijo de la carne, al hijo de cualquier hombre, al hijo de la maldad, al asesino, al estafador, aquel que ha hecho daño, aquel que lo ha hecho todo mal. Y por otro lado, a alguien que no conocen mucho su nombre, pero le llaman el Cristo. Y que su único mal es decir 4 palabras que han revolucionado un poco los mercados, las plazas, pero que no ha hecho daño a nadie, que nunca ha pegado a nadie. Un día se le fue un poco la olla y pegó 4 latigazos, pero fue al suelo. Nunca le ha faltado el respeto a nadie en cuanto a ofensa. Sí que ha llamado las cosas por su nombre. Y al que era un mentiroso le ha dicho con mentiroso. Y al que era un estafador le ha dicho con estafador. Y al que era una generación de víboras también se lo ha dicho. Pero nunca ha hecho daño a nadie. Y le dicen al pueblo, ¿a quién queréis que os suelte? Y el pueblo lo tiene claro. Antes de soltar al asesino, suéltanos a este que solamente dice 4 mentiras. Solamente revoluciona un poco la sociedad, pero no es tan malo.
Es más, hemos escuchado que aún de vez en cuando sana, que aún de vez en cuando hace algún milagro. Pero ahí estaban metidos, ¿quiénes? Lo hemos leído. Los fariseos, los sacerdotes, los ancianos del pueblo, aquellos que solían tener vasijas en sus manos y no solamente en una realidad física, sino también espiritual. Aquellos que no permitían tener a Jesús cerca. Aquellos que no permitían dar nuevas oportunidades. Aquellos que no querían que alguien les acabara el negocio de donde ellos sacaban y ganaban. No querían tener libre a alguien que según ellos le podía destruir todo el imperio que ellos habían notado. Pero si liberaban a un asesino, podría hacer daño en la sociedad. Pero claro, como ellos eran tan santos que no se podían mezclar con la sociedad, a ellos qué más les da. Y también hoy estamos viviendo esto, hermanos. Necesitamos a Cristo en nuestros hogares. Necesitamos a Cristo en nuestras casas. Necesitamos a Cristo en nuestros colegios, jóvenes. Necesitamos a Cristo en las universidades. Necesitamos a Cristo en los trabajos. Necesitamos a Cristo en la escalera de vecinos. Necesitamos a Cristo en el Mercadona. Necesitamos a Cristo en el Lidl. Necesitamos a Cristo en la iglesia y necesitamos a Cristo donde quiera que vayamos. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Pero ¿saben lo que dice el mundo? El mundo dice que no. Que si tú eres cristiano y tú quieres predicar a Cristo, que te lo quedes para ti. No sé si has escuchado esto en la sociedad. Si tú crees en Cristo, bien, pues ya está, guárdatelo para ti. A mí no me comas la cabeza, a mí no me vendas la moto. Y prefieren vivir con algo que le puedes hacer mucho más daño, como aquel león rugiente que está buscando a quien devorar, en vez de tener aquel que se parecía a un cordero manso y humilde. ¿Qué mal te puede hacer Cristo? Claro, es que si lo miramos como daño físico es cierto, Cristo no te va a hacer nada. Pero si tú te miras para adentro del corazón y tú dices, madre mía, con todo esto que tengo montado, con esta habitación de rencor que le guardo a aquel que me hizo daño, con esta ganancia con el que estoy sustentando a mi familia, aunque sé que no es del todo bueno, pero me está haciendo salir del paso, con aquella situación, esa propia creencia, con mi propia estructura mental de lo que me han enseñado, que yo voy a tener que renunciar a todo esto por Cristo. Prefiero vivir con el león rugiente suelto. Total, a mí no me hace daño, piensan algunos. Yo no tengo a Satanás en mi casa, dicen otros. Lo que no saben es que están cegados y no ven la realidad espiritual. Te voy a dar algunos detalles y estoy acabando. En aquel momento, cuando la gente empezó a gritar, movidos por los sacerdotes, movidos por los fariseos, movidos por los ancianos de la sinagoga, empezaron a pedir a Barrabás libertad. Y Barrabás, que estaba mirando con una cara de odio, porque era lo que tenía en su corazón. Su reflejo, dicen algunos que la cara es el espejo del alma, ¿no? Que el reflejo de alguna manera es lo que estás viviendo. Y este hombre vivía siempre con la ceja fruñida, con los dientes sacados, siempre era maldad. Dice que por una vez le cambia la cara y es que empieza a escuchar que la gente está pidiendo su libertad. Y por primera vez sus cejas empiezan a levantarse en forma de asombro, como diciendo, ¿cómo? De verdad, yo libre. No voy a cambiar, ¿eh? Yo no soy un político que estoy diciendo que voy a hacer una cosa y luego la otra. Yo voy a lo que voy. Yo mi vida ya la tengo gestionada. Pero ven por otro lado que están pidiendo crucifixión a Jesús. La muerte de cruz era el castigo más doloroso y más cruel que se había inventado el pueblo romano para castigar a los peores delincuentes de la sociedad. Es decir, cuando alguien había hecho algo mal, le podías azotar. Cuando había hecho algo muy mal, le podías castigar, azotar y hacerle pasar hambre. Cuando alguien había hecho algo muy malo, lo podían matar directamente. Pero cuando alguien había hecho lo peor, la simple muerte no era suficiente castigo. Así que ahí es donde entraba la tortura, y además una tortura pública para que el pueblo tuviese como un testimonio, una expectativa de decir, el que vaya por este camino, mirad cómo va a acabar. Pero hay unos datos históricos, verídicos, que dicen que aquella cruz que cargó Jesús
no fue diseñada para Jesús. Las cruces de la época se mandaban a pedir con tiempo por adelantado y es probable que esa cruz fuese pedida para Barrabás. En el juicio de Pilatos tenía a un lado, habíamos dicho, Barrabás significaba el hijo de la maldad y el hijo de cualquier hombre, porque no tenía padre, era el hijo de cualquier hombre. Pero al otro lado, ¿sabéis quién se puso? El que se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre. Yo soy el Hijo del Hombre. En otras palabras, yo ocuparé el lugar de aquel que le llaman el hijo de cualquier hombre. Aquí teníamos a alguien que era el hijo de la maldad. Pero por otra parte aquí teníamos al Hijo de Dios, al Hijo de la bondad, aquel que solamente sabía hacer bien y no pagar mal por mal, sino que pagaba bien por mal. Escucha, porque aquí parecía que teníamos un espejo, teníamos, es un mal ejemplo, perdonar, teníamos el yin y el yang, el blanco y el negro. Teníamos lo opuesto, teníamos al Barça y al Madrid. Bueno, no, el Madrid no porque es demasiado malo. Teníamos al Barça y al Getafe. Gloria a Dios. Y ante esta comparación, que no había por dónde cogerla, el mismo Jesús decide ocupar el lugar que no le correspondía. El lugar del culpable. Mira si es así, que dice la historia, ¿sabéis lo que es el santo sudario? Es aquella sábana que le pusieron a Cristo una vez que lo bajaron de la cruz, ya muerto. Era una sábana en la que se envolvía el cuerpo del difunto. Esa manta, después de los latigazos, después de la muerte de la lanza en el costado, esa sábana quedó manchada, impregnada en sangre, de tal manera que quedó tan impregnado su cuerpo a la sábana que se ha llegado a comprobar científicamente que una vez que abrieron la sábana, vieron que su brazo derecho estaba ligeramente más caído que el brazo izquierdo. ¿Sabes qué significa esto en términos medicinales? Significan que su brazo se estiró tanto para llegar al agujero que habían hecho en el madero, porque esa cruz no estaba diseñado para él, que le descolocaron el hombro, se le salió el hombro de su lugar. Porque esa cruz no fue hecha para un justo, perdonad. No fue hecha para un inocente. No era la medida de Jesucristo. Esa era la medida de la humanidad. Esa cruz, perdonadme por el atrevimiento, esa cruz estaba diseñada para ti. Esa cruz estaba diseñada para mí, con mis medidas, con mi culpabilidad, con mi realidad y la etiqueta que el mundo me había puesto, que yo me había ganado. Pero Jesús ocupó mi lugar. Jesús se dejó estirar y llegar a parecerse tanto a mí para ocupar mi lugar, que ahora solo me pide una cosa: que me estire yo tanto para parecerme a Él. Dale el aplauso para el Señor. La historia, ahora en el mundo actual se le llama mundo abierto. En los videojuegos y todo esto veréis que es mundo abierto. ¿Sabéis lo que significa mundo abierto? Que es a libre elección, que tú puedes decidir qué hacer. Barrabás, me hubiera encantado que fuese un final feliz. Y Barrabás fue a la cruz y le pidió el perdón al Señor y se juntó con los apóstoles y fue el mejor predicador y en Pentecostés se puso de pie y predicó de fuego y cambió su vida por completo. Pero la Biblia no lo dice. La Biblia no dice si volvió a las andadas o cambió por completo. ¿Sabéis lo que me quiere decir el Señor? Que la decisión de Barrabás no tiene por qué ser como la tuya. Que tú tienes tu propia decisión. Que el mundo te lo deja abierto, la elección te la deja abierta. Jesús ocupó tu lugar y te dio una nueva oportunidad. Barrabás, pero si ya estabas condenado. Barrabás, pero si fuiste declarado culpable en el juicio. Barrabás, si te mereces todo lo que tienes. Ya, pero es que aquel que yo no conozco, que le llaman Jesús el Cristo, ese me ha dado una nueva oportunidad. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Cristo te ha dado una nueva oportunidad.
Pero tú tienes que decidir qué hacer a partir de ahora. Solamente acabo con una historia. Una historia que, aunque no tengo todos los datos exactos, bien pudo pasar. Dice que una vez sonó el teléfono en la casa de una mujer. Esa mujer cogió el teléfono y preguntaron: ¿es usted Antonia? Sí, soy yo, Antonia. Antonia, mujer de Fran Rodríguez. Sí, soy yo, ¿qué ha pasado? Mira, le llamamos del centro penitenciario de aquí de la cárcel. Usted tiene que venir corriendo porque ha pasado algo con su marido. La Antonia, como es ella, de histérica, va corriendo y se presenta allí a los juzgados. Y le dice: soy yo, la mujer de Fran, de Francisco Rodríguez. Me han llamado, ¿qué ha pasado? Le pasan para adentro un despacho y hay allí ciertos policías con algunos jueces. Y le dicen: mira, tú que conoces cómo son las leyes de nuestro país, hemos vuelto a pillar a tu marido, a Fran Rodríguez, hemos vuelto a pillarlo en un robo con arma, hemos vuelto a pillarlo con violencia, con agresión. Es más, ha vuelto a matar a 2 banqueros que estaban allí de seguridad, los ha matado y ya sabes la condena que lleva tu marido, ya sabes los años de prisión que se ha comido, ya sabes la condena que tiene el expediente delictivo y ya te lo avisamos en la última sentencia. Si lo pilláramos una vez más, ya no había escapatoria. Era condenado, atención, a la silla eléctrica. Era condenado a la muerte instantánea. No era 50 años de cárcel. Tampoco era 2 millones de... No me sale de pagar. De fianza. Te hemos dado todas las posibilidades. Ya no hay más. Si lo pilláramos una vez más, a la silla eléctrica. Y la mujer, la Antonia, como se pone ella: venga a llorar, venga a llorar. No, mi marido, no, por favor, una nueva oportunidad. No, ya le dimos que no. Ya le dijimos que no había más oportunidades. Vale, pues dejarme verlo, dejarme despedirme. Y aquellos dijeron que no. La única vez que lo vas a ver va a ser en la plaza del pueblo, donde vamos a ponerlo en la silla eléctrica, porque es la condena que se merece tu marido. Y va a estar delante de todo el pueblo para que todo el pueblo aprenda que no pueden guiarse por la vida de Fran Rodríguez. A los 2 días, esta mujer empieza a caminar, sale de su casa llorando, porque ya sabe el fin que le espera a su marido. Esta mujer empieza a salir con dolor en su corazón, con tristeza, y empieza a ver que la plaza del ayuntamiento del barrio está llena de gente. Llena de gente gritando, llena de gente con ira, con venganza, con odio, con rencor, están gritando. Y ella desde lejos, porque aún no ha llegado al centro, ella ve que hay 3 sillas eléctricas. Ella empieza a mirar desde lejos y ve que en una esquina está su marido, Fran Rodríguez. En la otra esquina está el amigo más íntimo de su marido, está Juan. Juan, que por cierto fue el que le llevó por el mal camino desde pequeño. Juan era ese típico amigo que empezó a darle un poquito de droga, de bebida, de decirle que no pasaba nada. Se lo empezaba a llevar a los bares. Mira, Fran, esto se hace así, esto se hace así. Y en realidad fue Juan el que llevó toda la vida por mal camino a Fran. Pero al fin y al cabo eso no le consuela a la mujer. Es verdad, han pillado también a Juan, han pillado a mi marido, y en la silla del medio hay otro hombre que ella no reconoce, pero claro, ella sabe de qué estilo va su marido. Así que son a los 3 ladrones que han pillado en ese banco robando. Así que son 3 culpables, pero a ella lo único que le consuela es querer mirar a su marido por última vez. Fran está con los ojos morados, está lleno de sangre, la cabeza media abierta porque le han pegado. Está con los ojos hinchados y prácticamente casi es irreconocible. Pero en uno de esos momentos donde la mujer se acerca, empieza a escuchar que su amigo Juan, el de la otra punta, empieza a ensañarse con el del medio y le empieza a decir: oye tú,
ayúdanos. ¿No eres tú de verdad aquí el más fuerte, el más poderoso? Si de verdad eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y por primera vez, algo que la Antonia nunca había visto hacer a su marido el Fran. Por primera vez sale a defender, ¿y sabes a quién? Al ladrón del medio. Antonia piensa y dice, pero si este marido que yo tengo, Fran, nunca me ha salido a defender a mí. Ni mucho menos defendía a mis hijos cuando le pegaban en el colegio. Yo le decía, Fran, ves al colegio y defienda a los hijos que siempre vienen pegados. Y él dice, yo no defiendo a gallinas. Fran era un hombre de los antiguos que decían, yo no defiendo a nadie, que cada uno haga lo suyo. Y si es valiente, si le pegan, que él también pegue. Pero ahora, sin cuestionárselo, Fran está salvando, está saliendo al rescate, nada más y nada menos que de otro ladrón. Y le dice, Juan, cállate ya. Llevas toda la vida igual, por el mal camino. Si de verdad sabes quién es el del medio, empieza a temer un poco al Señor. Y por primera vez, ella atiende un poquito al hombre del medio. Y este hombre del medio, aunque también está ensangrentado, su mirada tiene algo especial. Su mirada te brilla esperanza, su mirada te brinda amor, su mirada te brinda confianza. Y de alguna manera se gira a Fran y en agradecimiento por salir a su defensa, parece ser, le dice, Fran, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la mujer dice, parad la película, detener un momento la silla eléctrica, parad, no lo matéis todavía, porque tengo algo que decirle a aquel hombre de en medio de la silla eléctrica. Aquí no se hacen promesas baratas. Aquí no se prometen paraísos eternos. Estáis bajo la condenación de la muerte. Aquí lo mucho que se puede hacer es pedir un poco de agua, pedir misericordia, pedir una nueva oportunidad. Y por primera vez, Fran mira a la Antonia y le dice, Antonia, tranquila, que si he llegado aquí es verdad que no estoy contento de la manera en que he llegado, pero merece la pena porque me he encontrado con aquel que me va a dar una nueva oportunidad de vida, con aquel que me va a dar una nueva oportunidad de llegar al reino de los cielos. ¿Cuántos lo creen? Digan un fuerte amén. Ponte de pie allí donde estás, por favor.